Bendecidos, gloria a Dios, amén. Estamos en victoria, amén. Dios es bueno, Dios es... ¿Cuántos saben que Dios es justo, hermanos? Amén. Y si Dios es justo, hermano, estamos en victoria, estamos bendecidos, hermano, porque en la justicia de Dios, hermano, Dios nos ha permitido vivir en medio de esta pandemia. Amén. Y todavía sabe cuántas más. Gloria a Dios. Dile un aplauso al Señor, hermano. También darle un aplauso a los que nos visitan en esta mañana. Faltaron algunos hermanos. Gloria a Dios. Pero vamos para adelante, amén. Dijo un hermano, vamos para adelante porque no hay diablo que nos aguante. Amén. Gloria a Dios. Marcos 10:45. Vamos a la escritura. Marcos 10:45. Es un versículo de la Biblia, hermanos. Dios me ha estado motivando a predicar estos mensajes y quiero que abra su corazón en esta mañana, hermanos. Quiero que abra su corazón al Señor y reciba esta palabra. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 10:45 de Marcos. ¿Lo tiene? Porque, ¿quién, hermanos? No vino para ¿qué? Sino para ¿qué? Y para dar su vida ¿en qué? Por muchos. Gloria a Dios. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Así es, hermanos. ¿A cuánto les gusta servir? Vamos a hablar del servicio, ¿verdad? En esta mañana le dimos el tema de nacidos para servir. Todos fuimos nacidos, fuimos hechos para servir, fuimos creados para servir, hermanos, en algo y para alguien. Amén. Y para alguien. Amén. Usted nació para servir, yo nací para servir. Por lo tanto, hermanos, somos los llamados, somos los escogidos, somos los redimidos. Somos los que Dios ha escogido, hermanos, llamado y escogido para servir en este tiempo, hermanos. Tiempo presente, amén, y los días venideros que el Señor nos dio, hermanos, hay que usarlos para servir de acuerdo, hermano, a sus principios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos, hermano, de acuerdo al llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque todos tenemos un llamado a servir en alguna área. ¿Cuántos lo saben? Todos tenemos un llamado a servir en alguna área y a todos Dios nos dio, hermanos, un talento. Por lo menos uno. A lo mejor a mí me dio uno, ¿verdad? A lo mejor a usted le dio 5. A lo mejor le dio 3. A lo mejor le dio 2. A lo mejor 4. La Biblia habla de que a uno les dio un talento, a otros en una escritura dice que le dio 2, en otra escritura dice que le dio 3 y en otra escritura dice que les dio ¿qué? 5 talentos, ¿verdad? Para que pudiesen trabajar y los llevasen ¿a quién? Al banquero, ¿verdad? Y ese talento o esos talentos, ¿sí? Se doblegaran o se duplicaran, ¿me entiende? Entonces, hermano, Dios nos dio un talento. Dios ha puesto desde la fundación del mundo, hermanos, Dios llamó al hombre, todos los que han venido, hermanos, han venido para servir. Por ejemplo, en Génesis 2:16, vamos a Génesis 2:16, para que entienda desde el principio cómo Dios, hermanos, puso al hombre, hermanos, para servir. La palabra servir, hermanos, es simplemente trabajar. ¿Cuánto le gusta trabajar en la obra de Dios? Amén. Entonces Dios nos puso para servir, para trabajar. Ahí dice en el capítulo 2, versículo 16, y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, del huerto, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos un poquito más arriba. Vamos al versículo, déjeme ver, 8.
Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Episón. Bueno, vemos los ríos, hermanos, ¿verdad? Y en el versículo 13 dice, el nombre del segundo río Gisón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río Ediquel, y este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río Éufrates. Dice, y tomó Jehová Dios hombre y lo puso en el huerto de Edén para que ¿qué? ¿Y lo qué? Entonces, vemos toda la tarea, hermanos, que Dios le da ¿a quién? A Adán, para que le sirva. ¿Sí entiende? Le plantó, hermanos, un huerto, hermanos, muy grande. Imagínense toda la tarea que tenía Adán de servir a Dios, hermanos, labrando ese huerto, hermanos. Y no solamente, hermanos, le dio también animales, hermanos. Entonces Adán, hermano, no solamente, hermanos, trabajaba labrando, hermanos, la tierra, Adán labrando la tierra, sino que también a los animales les puso nombre, hermanos. A las plantas les puso nombre, hermanos. O sea, Adán, hermano, desde el principio, hermanos, estaba sirviendo. Ahora, hermanos, más adelante vemos, hermanos, sí, después del diluvio, hermanos, o antes del diluvio universal, sí, vemos a Noé también sirviéndole a Dios, haciendo una ¿qué? Arca, o un barco muy gigante, hermanos, ¿sí me entiende? Para salvar ¿qué? A la humanidad y a los animales. Pero la humanidad, hermano, estaba ¿qué? Perdida. Y les predicó Noé, hermanos. El servicio de Noé, hermanos, fueron 120 años, hermanos, sirviéndole a Dios, construyendo la barca, hermanos, para salvar. Mire que qué tremendo, hermano, que los animales, hermanos, entendieron más bien el mensaje que la humanidad. 120 años les predicó. Imagínense, cada palo que se ponía en un día, hermanos, era un mensaje para la humanidad. Dios traerá un diluvio, arrepiéntanse, porque si no van a perecer. Y la gente, hermanos, perdón, en 120 años, hermanos, no se arrepintió. Y solamente, hermanos, Noé, hermanos, sus 3 hijos, su esposa, hermanos, sus nueras, hermanos, entraron, hermanos, en la arca. Solamente 8 personas. 8 personas se salvaron. Quiere decir, hermano, que Dios puso a alguien, hermano, para que le sirva, hermanos. Entonces, mire, hermano, qué tremendo. En los últimos tiempos que estamos viviendo, cuando Dios venga por su iglesia, Dios va a buscar gente, hermano, que le sirva o que le esté sirviendo. Gente que esté ocupada trabajando al servicio de Él, hermanos. Porque los que no trabajan para Él, hermanos, es gente glotona, como dice la Biblia. Es gente, hermano, que simplemente, hermano, no ha entendido el plan y el propósito de Dios para su vida. ¿Qué es lo que Dios le ha dado? O simplemente ya lo entendieron y no lo quieren ¿qué? Cumplir, no lo quieren hacer. Y entonces, hermanos, allá vemos, hermanos, a Noé construyendo la barca, hermanos. Construye la barca, mete los animales, se salva, hermanos, él y su familia solamente. Quiere decir que en los últimos tiempos, hermanos, la Escritura nos habla, hermanos, en Mateo 25, hermanos, acerca también de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Mire que en el Antiguo Testamento, en los días de Noé, solamente 8 se salvaron. De miles. Se dice que había algunos millones o billones de personas, hermano, en ese tiempo. Y solamente 8 se salvaron. Mi pregunta sería, hermanos, en este tiempo, ¿verdad? Porque muchos reciben a Jesús como Señor y Salvador, como dice la Escritura.
Dice aquí, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, ya el Señor dio su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Ese es el servicio del Señor. Y en el servicio del Señor muchos han sido salvos. Pero esos salvos no han querido dar, hermano, su vida en rescate por otros. O al servicio, o poner su vida al servicio del Señor. Entonces, hermano, ¿sí me entiende? Muchos, hermano, son salvos, hay muchos creyentes, pero no están sirviendo al Señor como el Señor le gusta o como el Señor quiere. ¿Qué va a suceder? Cuando venga el arrebatamiento, hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia, hermano, y la llame, va a llamar, hermano, a sus servidores. Dice, porque donde yo esté, dice, porque donde su servidor esté, también allí estará. O sea, el Señor, hermano, va a salvar a gente servidora. Por eso yo le digo a la iglesia, hermanos, ¿verdad? De acuerdo a las Escrituras, que debe de ponerse a servir. Porque si no solamente, hermanos, mire, la gente que se va a salvar, muy poca. En los días de Noé fueron 8. Y de las 10 prudentes, de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, nomás 5 prudentes se salvaron. O sea, puede haber 10 iglesias y de las 10 iglesias solamente se van a ir con el Señor 5 que están agradando, que están sirviendo al Señor, que se están consagrando, que están guardando, hermanos, la venida del Señor. Pero las otras 5 se quedaron. ¿Me entiende? Se les cerraron las puertas. Por eso, hermanos, Dios busca, hermano, gente, hermano, que sean nacidos para servir o formados para servir. En cualquier parte donde Dios le ponga. ¿Cuántos saben que Dios da oportunidad a los creyentes de servirle? ¿Sí? Todos, hermanos, todos los que han venido de arriba, hermanos, y lo podemos decir porque de arriba venimos del Padre, el Padre nos dio la vida, ¿verdad? Han venido para servir. A Abraham se le dijo, sal de tu tierra y de tu, ¿qué? Parentela. Ahí en Génesis 12. Y Abraham salió sin saber a dónde, ¿qué? Iba. Pero ¿sabe qué? Ya desde ahí, desde el momento que Dios le llamó, iba sirviendo a Dios. Iba sirviendo a Dios Abraham. Y Dios le bendijo grandemente, hermano. Y lo llevó, hermanos, sí, para darle una herencia, hermanos, a su descendencia, la cual sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Se imagina? Y esa tierra, hermanos, él no la poseyó, fue para su descendencia. La tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, porque Abraham esperaba la mejor, la que es de arriba, la nueva Jerusalén. ¿Me entiende? Entonces, hermano, todos los siervos de Dios, hermanos, sí, han servido. Noé y su familia sirvieron a Dios. Abraham sirvió a Dios. Aún, hermanos, sí, aún Adán sirvió a Dios en el jardín del Edén antes de pecar. Y después de que pecaron también sirvieron a Dios. Moisés también siervo de Dios, sacado de Egipto, sacando de Egipto a los hebreos. ¿Cuántos se recuerdan? Donde estuvieron esclavizados por 450 años. Los llevó, hermanos, por 40 largos años en el desierto, hermanos, sirviendo, hermanos. Además, antes, hermanos, de sacar al pueblo de Israel, cuando huyó porque había matado a un egipcio, hermanos, se fue, hermanos, al desierto, hermanos, huyendo allá, y allá se encontró, hermanos, a Jetro, hermanos, el cual vino a ser su suegro. ¿Y sabe lo que terminó haciendo Moisés por 40 años allá? Cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, pastoreando. Entonces, hermano, todos los siervos de Dios, en alguna manera u otra, ¿sí me entiende?, han servido a Dios y Dios les ha recompensado grandemente. Los que quieren agradar a Dios, esta palabra está fuerte, ya no vivirán para ellos, sino estarán disponibles para el Señor. ¿Entiende? Porque
el Señor, hermano, los ha salvado, el Señor ha pagado con su sangre preciosa, el Señor los compró a precio de sangre y los sacó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Por eso dice de Jesucristo. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Para que le agrademos, hermano, los 7 días de la semana, las 24 horas, los 365 días del año. Bendito sea el Señor por los años que vivamos aquí en la tierra y por la eternidad, hermano, por los siglos de los siglos. Si usted cree que aquí va a morir, hermanos, y se va a morir y se va a ir allá, hermanos, al polvo, a hacerse polvo de la tierra, como lo dicen, hermanos, su alma, su espíritu seguirá viviendo. Y va a compadecer un día delante de Dios, hermano, y conforme a lo que haya hecho aquí en la tierra, sea bueno, sea malo, será juzgado. ¿Cuánto lo creen? Y conforme a ese juicio, hermanos, ¿sí? Dios, hermano, le va a premiar. Aún Jesús dijo, fíjese bien, Jesús siendo en forma de Dios, que Él no venía, hermanos, al mundo a ser servido. Jesús no dijo, yo soy Dios, sírvame. Jesús dijo 3 cosas muy importantes. Yo vine a servir. Fui enviado, ¿para qué? Para servir. Juan 13, 4 y 5. Y eso es lo que dice la escritura aquí. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó luego, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con una toalla con que estaban ceñidos. ¿Se imagina Jesús sirviendo? Miramos al maestro y dice, ok, mis discípulos, mis amados, les voy a lavar los pies a todos. Se ciñó la toalla. Y vamos, y los sentó a todos. Y Pedro, hermanos, dijo, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Sabes lo que estaba diciendo Pedro? Tú no me vas a servir a mí, ni yo te voy a servir a ti. Con esa actitud es lo que estaba diciendo. Le dijo el maestro, Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. ¡Oh! ¿Se imagina Pedro? ¡Oh! Maestro, no me laves tan solamente los pies, sino también la cabeza. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Pedro al Señor, no, Señor, ahora mis pies están disponibles y no tan solamente mis pies, sino también mi cabeza. Para servirte. Así como tú sirvas, yo también voy a servir, Señor. ¿Y sabe qué? La vida de Pedro fue una vida de servir al Señor, al punto, hermano, que cuando se dice, hermanos, que lo agarraron a Pedro, lo capturaron, hermano, lo apresaron, hermano, porque se dice que le había prendido fuego a la ciudad de Roma, hermanos, sí, a unas calles por allá, hermanos, y ¿sabe lo que hicieron? Lo apresaron, hermano, pero era todo por causa del evangelio, hermano, y cuando lo iban a matar, dijo él, yo no soy digno de morir como mi maestro, a mí crucifíquenme de cabeza hacia abajo. Es lo que dicen por ahí. Y ahí murió, hermanos. Pedro crucificado de cabeza hacia abajo, ahogado por su propia sangre, cuando se le vino la sangre, hermanos, por la boca, por las narices. Murió sirviendo al Señor. Pablo, hermanos, fue decapitado por Nerón. Desde que tuvo el encuentro con Jesús yendo rumbo a Damasco, hermanos, que el Señor lo tumbó, hermanos, y atravesando un rayo de luz, hermano, que atravesó el sol, hermano, y le dijo la voz, hermanos, a Pablo o a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, hermano, de rodillas dijo, ¿qué quieres que haga, maestro? Pablo ya le había dicho a uno de sus siervos, le mostraré cuánto le es padecer por causa de mi nombre. Le voy a enseñar a Pablo que tiene que servirme y en el servicio que me dé, él va a padecer mucho. Y Pablo padeció, hermanos, latigazos, hermano. Pablo padeció varazos en la espalda, hermano.
Pablo padeció persecuciones. Pablo padeció, hermanos, naufragios en alta mar. Pablo fue mordido por una serpiente venenosa, hermanos. ¿Y sabe qué? Hasta que fue capturado y llevado preso, hermanos. ¿Hacia dónde? Hacia Roma. Allá, hermano, el imperio romano, hermanos, en ese tiempo, hermanos, por Nerón, hermanos, no les testificó a todos, a príncipes y a reyes, hermanos. ¿Y sabe qué? Aún le testificó al rey Agripa, un poco antes. Y Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano, Pablo. Pero Pablo en cadenas, dijo Pablo, si no fuera por estas esposas que me tienen así, te hubieses convertido al evangelio, pero te dan miedo. Le estaba diciendo en otras palabras el apóstol Pablo, te dan miedo que también a ti te vayan a poner unas esposas como a mí. Por eso no te persuades a ser cristiano, no te persuades a servir al Señor. Y ahí, hermanos, Pablo, hermanos, más adelantito, hermano, después de 2 años, hermano, de escribir algunas epístolas y algunas cartas, Pablo, hermanos, Nerón viene, hermanos, y le corta lo decapita, en otras palabras, le cortó la cabeza, murió sirviendo al Señor. Pablo le escribe una carta a Timoteo, dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Fíjense. Corre la buena carrera. Ya, todos, hermanos, ellos, hermanos, murieron sirviendo al Señor. Hoy en día, hermano, nadie quiere dar su vida por el Señor. Hoy en día, hermano, la gente no quiere prestarse para servir, hermanos. Hoy en día, hermanos, si me paga, pastor, voy y corto la yarda. Si me paga, hago el aseo. En muchas iglesias así se oye. Si me paga, le doy mantenimiento a la iglesia. Si me paga, pero no están dispuestos a dar su vida, hermanos, por el Señor. Todo tiene que ser de paga hoy en día. Y a veces es triste, hermano. Pablo no cobró, Pedro no cobró, Silas no cobró, Timoteo no cobró. Al contrario, todo lo hacían, hermano, para el Señor, hermano. Y lo que traían en la iglesia primitiva, hermano, en el servicio, hermano. Vamos al libro de los Hechos. Todo lo que se traía en la iglesia primitiva, hermanos, era para el servicio, hermanos, de las personas, para el servicio a Dios, hermanos. Mire lo que dice en la lección de los 7 o de los diáconos. Hechos 6. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, porque estaba multiplicando la iglesia, ¿no?, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, había como un tipo de, ¿cómo le llaman lo que hay hoy? Cuando dan comida. Había una distribución de comida, ¿verdad?, de atendérsele a las viudas. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos. Dijeron, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a qué? A las mesas. O sea, aquí, hermanos, los 12 habían sido, hermanos, puestos para liderar al pueblo, ¿verdad?, en el servicio de ser, ¿qué?, líderes, de ocuparse en la palabra de Dios. Pedro y los demás discípulos, hermano, tenían que estar ocupados, hermano, leyendo las escrituras, buscando, hermano, lo que Dios les había dicho, ¿sí me entiende?, la palabra de Dios, para después transmitir el mensaje al pueblo. Y estaban tan ocupados ellos sirviendo que ya estaban comenzando, hermanos, a descuidar, mire, porque no había servidores en la iglesia, estaban empezando a descuidar, ¿sí?, su servicio. Es como yo a veces, hermano, ¿sí me entiende? Lo tengo que decir, hermano, estoy en las redes sociales. A veces tengo que cortar la yarda, tengo que levantar basura, tengo que encargarme, hermano, de las cosas, hermano, que le faltan al edificio, cambiar luces, esto y lo otro. ¿Sí me entiende? Porque no tengo a veces gente que me ayude. O más bien hay gente, pero no me quieren ayudar. I'm sorry. ¿Me entiende?
O sea, no hay gente disponible que diga, pastor, aquí estoy yo, ¿qué puedo ayudarle? ¿Qué puedo hacer? ¿Me entiende? Ya estaba yo pensando y decir, bueno, voy a dejar de cortar la yarda, que crezca lo que tenga que crecer. Ya viene el frío, ¿verdad? Ya viene el frío, pero ya no crece ahí. Pero cuando venga la yarda, la voy a dejar que crezca. A ver, ¿quién de los cristianos, sí, dice, la yarda está muy grande, la voy a cortar yo? ¿Me entiende? Porque el pastor se tiene que ocupar en la palabra. El pastor se tiene que ocupar en la oración. ¿Me entiende? El pastor se tiene que ocupar de muchas cosas, hermano. Y muchas de las veces el pastor, hermano, no nomás el mejor de esta iglesia, el mejor de las otras iglesias también, hermano, se anda desbaratando, hermano. ¿Me entiende? Porque tiene que hacer muchos, hermano, muchos ajustes en la iglesia, hermano. Tiene que hacer muchas cosas. Anda más afanado, hermano, en otras cosas, hermano, que estar ocupado, como decía Pedro, en la palabra de Dios. El pastor fue llamado a alimentar, a sacar, hermanos, a sacar el mejor guiso de la palabra de Dios para el pueblo, para dárselo de comer. Mientras que el pueblo, mire, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud, versículo 2, de todos los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ¿qué? Trabajo. Servicio. Entonces se necesita gente, hermano, dentro de la iglesia para desempeñar las otras actividades. Y luego ¿escogieron a cuántos? 7. Para que los 7 comenzasen a distribuir. Para allá, para allá, esto para allá, esto para allá. A la viuda de allá a tal parte llévenle esto. A la viuda para allá. Y allá va corriendo. Allá iba Esteban. Allá iba Felipe. Allí iban los demás, hermano, haciendo la obra de Dios. ¿Y cómo murió Esteban? Sirviendo al Señor. Primer mártir cristiano, si lo podemos decir así. Aunque ya había habido uno allá antes, ¿verdad? Abel. Entonces, hermano, sí, nosotros debemos de entender la magnitud del servicio, hermanos. Sí. Por eso Jesús, hermano, viene y le lava los pies, hermano, a las personas. Y Jesús, hermano, no solamente le lavó los pies a los discípulos, sino que sirvió, hermanos, y dio su vida, hermanos, en la cruz. Su vida, hermanos, fue vituperada, fue menospreciada, fue latigueado, fue abofeteado, fue clavado en el cruz de madero, hermanos. Allá en el monte las Gólgotas derramó hasta la última gota de sangre, hermano. Los clavos atravesaron sus pies, hermano, sus manos. Una lanza, hermano, atravesó su costado, hermanos. Y la corona de espinas, hermanos, ¿sí? Las espinas atravesaron su cráneo. En servicio, hermano, dice, por ustedes. Pero ahora revirtiendo la palabra dice, pero ustedes ahora no quieren servir. Oiga, eso está tremendo. Entonces Jesús vino a dar su vida por muchos en rescate, o sea, en salvación eterna. Y hay mucha gente necesitada, hermanos, en muchas partes del mundo, hermanos. Si tan solamente aquí en Oklahoma, hermanos, hay mucha necesidad por las calles. Hay gente, hermano, vagabunda que anda por las calles que necesita de que alguien le sirva, de que alguien dé su vida en rescate por él. No es necesario que vaya a morir la persona. Por eso la Escritura dice que Jesucristo vino a salvar, a rescatar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. ¿Y en dónde andan los perdidos, hermano? En las calles. Aquí en Oklahoma están perdidos. Y a lo mejor hasta la iglesia anda perdida. Entonces necesitamos de salir, hermanos, a dar nuestra vida en rescate por muchos, a salvar lo que se ha perdido. Jesús, hermano, ya no está aquí abajo, hermanos. Debemos de entender eso. Jesús está ¿dónde? A la diestra de ¿quién?
del Padre. Y allí, hermanos, de allí, Él, hermanos, lo que hace, ¿sí me entiende? Es que intercede por nosotros, la iglesia. Y dice, Padre, perdónalo porque no está sirviendo. Yo ya pagué por él, le di ejemplo. Dale otro poquito de tiempo. Acuérdese que dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que en mí permanece, este lleva ¿qué? Fruto. Esa rama está dando su servicio de producir ¿qué? Fruto. Y cuando la rama no produce fruto, entonces dice, entonces viene mi Padre y con las tijeras ¿qué? Lo corta y va para el fuego. Entendemos esta parte, hermanos, que son cosas delicadas. Parece que es una historia, hermanos, sí, como si fuese un cuento de hadas, pero es la merita realidad. Es la merita realidad. Y si nosotros, los siervos de Dios, no predicamos estas cosas, no enseñamos estas cosas, la iglesia se va a perder. Puede ser de que de una iglesia de 400, simplemente 8 se salven, o simplemente 5 se salven. ¿Qué tal que si yo, imagínense, quiero que toda mi familia sea salva y somos 5 en mi familia? Yo, mi esposa y mis 3 hijos. Y si nomás 8 se van a salvar, es un decir de la iglesia. Ay, Dios mío. ¿Usted se puede contar entre los otros 3? Es un cuadro que estamos pintando. Yo quisiese que todos nos fuésemos con el Señor, hermano. Toda la iglesia, hermanos. Uno sirviendo, hermano. Que el barrendero, hermano, que barre la iglesia se vaya con el Señor. Que, hermanos, el que pinta la iglesia se vaya con el Señor. Que el que pone foco se vaya con el Señor. Aleluya. El que corta la yarda se vaya con el Señor. Yo quisiese que los músicos todos se fuesen con el Señor, ¿verdad? En estos días no tenemos los músicos porque me operaron a Ángel, ¿verdad? Pero yo quiero que todos se vayan con el Señor, hermano. Pero cuando yo veo, hermanos, que les digo que los quiero 30 minutos antes para servir al Señor en adoración, en la oración, antes de comenzar el servicio, y me llegan tarde. Entonces yo digo, ¿cómo estamos sirviendo pues a Dios? ¿Cómo se le sirve a Dios, hermano? ¿Cómo se le agrada a Dios? ¿Qué escritura me falta de predicarle al pueblo? ¿Qué escritura me falta de predicarle al pueblo para que entienda, hermano, que Jesús dio su vida en rescate por muchos y que de la misma manera fuimos hechos para agradar y para servir al Señor? Estar puntuales, ser fieles. Dios busca ¿qué? Fidelidad, hermano, en sus servidores. Las compañías buscan fidelidad en sus servidores. ¿Usted sabe? Le dicen en la compañía, usted va a trabajar en esta compañía, estas son las reglas de la compañía, tiene que llegar de 15 a 20 minutos antes de ponchar en el reloj o antes de entrar a trabajar. Llega, hermano, yo trabajé en una compañía que así era, hermanos, que si me pasaba, si llegaba 1 minuto tarde, me daban 1 punto de descuento, o a todos los trabajadores que llegaran tarde. Le descontaban 1 punto, hermano. Entonces yo tenía que estar 20 o 25 minutos, a veces hasta media hora antes, hermano. Puntual, hermano, porque también daban bonos. ¿Sí? Y si para el hombre, hermano, somos fieles, hermano, estamos puntuales, hermano. ¿Qué es el hombre, hermano? Simplemente es un servidor, o debe de ser un servidor de Dios, de aquel que hizo todas las cosas, hermano. Entonces, hermano, para Dios, hermano, con más razón. Usted me pide 30 minutos, pastor, yo voy a estar 45 antes, aleluya, para agradar a mi Señor, para servir con todo mi corazón, aleluya. A lo mejor por ahí veo la basura, algo en la carpeta, un chicle pegado abajo de la silla, lo despego y vámonos, mientras se pasan los otros 15 minutos y me pongo luego a orar, a buscar a Dios, a servir al Señor, y que venga la presencia del Espíritu Santo, hermanos, a tocar, a llenar. Pero así el Espíritu Santo dice, iglesia floja, no me voy a mover, no me voy a manifestar. ¿Me entiende? ¿Por qué, hermanos? Sí, porque la iglesia no está sirviendo. ¿Cuántos quieren, hermanos, llegar a la grandeza? Para llegar a la grandeza, hermanos,
Uno necesita de humillarse, hermanos, sirviendo. Para llegar a este púlpito, hermanos, donde yo estoy ahorita, hermanos, yo comencé, primero siendo salvo, enseguida, hermanos, barriendo la iglesia. ¿Se recuerda, hermano? No nos conocemos, ya somos viejos en el evangelio. Agarraba las bancas de 10, de 12 pies, hermano, y las paraba de patas para arriba, hermano, de lado. Me daba vuelo allá, hermanos, con la aspiradora, porque quería que las líneas de la aspiradora en la carpeta me quedaran así bonitas. ¿Me entiende? Y quedaba la marca de la aspiradora y se miraba que sí se veía, hermanos, hecho el aseo en la iglesia. Llegaba la gente. Dios hacía crecer la iglesia pronto, hermanos. Desde un de repente de 70 miembros, hermanos, en los siguientes 2 meses éramos como 400, 500. No que tienen la iglesia, hasta de otras iglesias iban a visitar la iglesia para ver qué era lo que estaba pasando. Era una iglesia avivada. Pero cuando la iglesia comenzó, hermanos, a hacerse un poquito floja, hermanos, comenzó el asunto a caerse. Bendito sea el Señor. Entonces, si queremos llegar, hermanos, a la grandeza, hermanos, debe de ser sirviendo. Fíjese lo que dice Mateo 20:26. Vamos a Mateo. El servir, hermanos, es algo. Usted no va a encontrar mayor gozo que servir, hermanos. Casi se lo digo. Vamos a Mateo 20, versículo 26. Dice así la palabra: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. ¿Queremos la grandeza? ¿Queremos ser grandes? Primero hay que servir. Cuando nosotros servimos, hermano, las cosas cambian. Les voy a decir una cosa para los que no saben. Yo y mi esposa, cuando nos casamos, ella no se embarazó luego. Pasaron varios años, hermano, para que se embarazara. No porque fuera estéril ella o porque yo no pudiera, no. Sino porque primero, hermanos, pusimos al Señor. Queremos servirte a ti primero antes de tener hijos. Pasaron, después de que nos casamos, como 5 años, hermano, para que ya mi esposa saliese embarazada. Ya cuando decidimos, ya es tiempo. Pero nuestra prioridad número 1 era, hermanos, orar y servir al Señor. Ya sea haciendo la iglesia, ya sea que dejaba la ven de la iglesia, ya sea que estaba con mujer, hermano. Muchos, ¿cómo se dice? Al mismo tiempo, hermanos, antes yo llegaba y abría la iglesia. Hacíamos el aseo un viernes antes y el domingo, hermanos, yo era el que estaba abriendo la iglesia, hermanos, el primerito, hermanos, y agarraba la ven de la iglesia, hermanos, y me iba a juntar a las personas. Cuando alguien no podía, hermano, yo me iba a juntar a las personas en la ven. Usted también manejó la ven, ¿verdad? Yo también, hermano. Y esa ven, hermano, la manejaba él, la manejaba yo. Cuando él no podía, ya iba, salía yo quemando llanta para allá, hermano. Llenábamos esa ven, hermanos. Eso es servir a Dios. Eso es agradar a Dios. Mientras él también servía en la ven, venía y acá se ponía a tocar el bajo. Y hay cosas a uno en el servicio, hermano, que no se le olvidan, que son maravillosas. Para yo llegar acá a ser pastor, hermano, tuve que pasar primero un trayecto. Muchos dicen, ay, mira, ¿dónde está este? Se hizo pastor. No, muchos no conocen la trayectoria de uno. Que a veces la ven, hermano, se le quedaba a uno. Ahí va uno bien cambiadito, bien encorbatado, hermano. Y cuando la ven, hermano, se le reventaban las líneas de la transmisión, hermano. Empezaba el chorro, hermano. A veces, hermano, tenía que uno quitarse la camisa y la corbata y aventarla por un lado, hermano, y meterse abajo y echar mecánica para arreglar aquello y solucionar pronto para que los hermanos llegaran a la iglesia a tiempo al servicio. Y parece que Dios hacía los milagros ahí, hermano. No sé cómo usaban nuestras manos, no sé cómo usaban nuestra cabeza, pero allá llegaban los hermanos a tiempo al servicio.
Porque no queríamos que llegaran, ¿qué? Tarde, no queríamos que se perdieran el momento, hermano. Ni siquiera cuando se daba el texto al principio de entrada, hermano, así como lo hace la pastora en la mañana. Era algo maravilloso, hermanos. Y eso no debe de acabarse. Al contrario, hermanos, debemos de edificar esos tiempos para la honra y gloria del Señor, hermanos. Amén. Juan 12:26 dice: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre le honrará. Ay, ay, ay. Fíjese nada más, usted le sirve al Señor Jesús, y donde esté Jesús, usted va a estar ahí porque usted es siervo del Señor Jesús. Y el Padre va a mirar y va a decir: oh, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Se imagina? ¿Se imagina aquel gozo, aquella alegría, hermano, de haber servido a Dios, hermano? De haber servido. Usted estuvo por las mañanas orando. Usted estuvo, hermano, evangelizando. Usted estuvo, hermanos, honrando al Señor con su ofrenda, con su diezmo, hermano, sirviendo, hermano, para que la obra de Dios siguiese caminando adelante, manejando la ven, tocando los instrumentos. Pero ahí estuvo, hermanos. Y aquel día, hermanos, usted se llevará una gran sorpresa, que cuando el Padre oiga esas palabras, usted, de Él, que diga: buen siervo, en lo poco me serviste, ahora entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo se siente subirse, hermanos, a esa montaña, a la ruleta? ¿Cómo dice? La montaña rusa, ¿no? Iba a decir a la ruleta rusa. A la montaña rusa, que cuando se sube uno y cuando va de bajada, hermano, ¿qué siente uno? Como ñañaras en el estómago, ¿verdad? Como si sintiera una fuerza, hermanos, impactante, que uno quiere reírse, ¿verdad? Como un gozo, una alegría acá adentro, ¿verdad? Que uno dice que son mariposas, ¿verdad? Imagínense cómo será el gozo del Señor cuando venga, hermano, con toda su gloria, con toda su presencia, y le diga: entra en el gozo de tu Señor, por cuanto me serviste. Ahora, 1 Corintios, ya vamos a estar terminando, hermanos. Capítulo 3. 3 en adelante. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, dice, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oiga, hermano, eso está tremendo. Quiere decir que la palabra, hermanos, que todo lo que estamos haciendo nosotros va a ser probado. Mi predicación, mi mensaje va a ser probado por el fuego. Mi servicio como pastor va a ser probado por el fuego. Su servicio de usted va a ser probado por el fuego. Su obra de usted que está haciendo para el Señor va a ser probada por el fuego. El fuego la va a declarar en ese día. Si nuestra obra permanece, oh, bendito sea el Señor, hermano. Si no permanece, hermanos, olvídese, vamos a sufrir pérdida. Dice, a lo mejor muy apenas la persona va a ser, ¿qué? Salva, pero no tendrá recompensa. O sea, hay premios en el cielo, dijo el Señor en Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, mi premio, dice, para recompensar a aquellos según su ¿qué? Obra. Oiga, el Señor va a aparecer en las nubes y va a decir: ahora sí vengo a recompensarte por lo que hiciste. Tocaste puertas, buen siervo fiel, recompensa que tiene galardón. Barriste, evangelizaste, saliste a ganar almas, hiciste la obra que te encargué ahí abajo. Por lo tanto, aquí está tu premio, aquí está tu recompensa, aquí está tu galardón. ¿Cuál será su galardón? ¿Cuál será mi galardón? Hijo mío, no tuviste gente en la pandemia, pero ahí estuviste parado predicando.
Ahí estuviste parado enseñando. Aunque las lágrimas se te rodaban y aunque en tu alma había dolor, allí estuviste fiel. ¿Entiende? Que aunque tú mirabas que todo se estaba deshaciendo, ahí estuviste fiel, constante. Por eso, hijo mío, en lo poquito fuiste fiel. Ahora entra la grandeza. Bendito Dios. Entra la grandeza, buen siervo. Buena sierva, entra la grandeza. Por eso usted va a encontrar, hermanos, ¿verdad? En todos casi las cartas del apóstol Pablo, dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, o sea, servidor. Pablo, en Timoteo 1:1, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Mateo 10:8 dice, de gracia recibiste, de gracia ¿qué? Dad. El Señor viene por su iglesia. El Señor viene, hermanos, para recompensar a sus servidores. Amén. Amén. Si no estás sirviendo, hermanos, si no estás haciendo nada para el Señor, hermanos, recuerde que usted fue nacido para servir. Usted nació para alabanza de la gloria de Dios, para glorificar el nombre del Señor, donde lo ponga. Hay servicios, hermanos, que tienen grandeza. No todos quieren lavar los baños, ¿verdad? Y lo ven como algo detestable, algo que está muy fuera de lo normal. Pero ahí hay grandeza. Amén. 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 Si nuestras vidas, hermanos, estaban corrompidas, nuestras vidas estaban fracasadas, hermano, estaban en lo peor de lo peor, hermano. Amén. Y de allá el Señor, hermano, nos salvó para que le sirviésemos. Yo soy uno, hermano. Así que hay que servir con agrado al Señor. Bendito sea Dios. Si no puedes servir, hermano, a Jesús, si no puedes servir a Jesús, entonces estás sirviendo a alguien más. La Biblia dice que solamente hay dos reinos: el reino del Señor y el reino de Satanás. La luz o las tinieblas. La pereza es de las tinieblas. Y lo peor que no se puede servir a dos señores. Ahí está. No se puede. Por eso le animo, hermano, le encarezco delante del Señor Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos, hermano, a que usted comience a trabajar para la obra de Dios. Listo y dispuesto. ¿En qué puedo ayudar, pastor? ¿En qué soy útil, hermano, hermana? ¿En qué soy útil? Muchas de las veces le digo a las personas, con su presencia, a veces con que nos acompañe. Vamos a ir a evangelizar una casa. Vamos a ir a darle liberación a unas personas. Siéntese allí en un lado de nosotros y simplemente esté orando ahí mientras nosotros estamos en guerra, echando los demonios fuera. Apóyenos con su oración. Pastor, ¿a qué hora podemos llegar a la iglesia a orar? Queremos apoyarle en oración. Nos ponemos de acuerdo y llegamos. 4 o 5 de la mañana. Pastor, necesitamos ver la iglesia más avivada. Vamos a ayunar, hermanos. Amén, pastor. Vamos a entrarle al ayuno, aunque nuestra carne no quiera. Vamos a entrarle al ayuno. Y entonces vamos a mirar la gloria de Dios. Es servir a Dios. Pastor, ¿sabe que estoy un poquito enfermo de salud? No puedo entrarle al ayuno. Pero ¿sabe qué? Hay otra manera. Puedo orar y también puedo impulsar el reino de Dios con mis finanzas. Aquí le va para la gasolina, para que vaya y evangelice. O sea, hay infinidad de cosas que podemos hacer para la gloria de Dios. Y cuando nosotros hemos entendido el propósito de Dios para nuestras vidas, nos damos cuenta que nacimos para servir. Hay un dicho por allí: el que vino a este mundo, si no vino para servir, entonces ¿a qué vino? ¿Me entiende?
Entonces vinimos para servir, hermanos. Si Jesús lo dijo, así es. Póngase de pie en esta mañana. Yo con este mensaje, esta enseñanza, le quiero animar, hermano. Simplemente le enseñé que desde el principio de la creación, hermano, ¿sí? Hasta el libro de Apocalipsis, ¿sí? Todos los siervos de Dios que están ahí, todos, la mayoría, todos sirvieron al Señor. Todos agradaron al Señor con todo lo que tenían. Los que están en las redes sociales, sirva al Señor con todo su corazón. Agrádele, búsquele. Vamos a hacer una oración. Los que están aquí, si gusta pasar al altar acá enfrente, véngase. Y dígale al Señor, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte. Estoy batallando en esta área. Dios, a través del Espíritu Santo, le va a fortalecer. Le va a dar la sabiduría, le va a dar el conocimiento para que usted se haga, o la persona se haga hacedora de la palabra. Que no tan solamente la escuchó, sino que de aquí en adelante la puso en práctica. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, a los que están en las redes sociales, Señor, les bendecimos a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Que la presencia gloriosa del Espíritu Santo les redarguya, Señor, ahí en su corazón. Y que se den cuenta, Señor, que nacieron para servir, Señor. Vinieron para servir, no para ser servidos, como dijo Jesús. A dar su vida por muchos en rescate, Señor. Así debe de ser la vida de cada uno de nosotros. Así debe de ser la vida de ellos. Dándonos por otros para la honra y gloria tuya, Señor. Así que en esta mañana, Padre eterno, los bendecimos en el nombre de Jesús. Que esta palabra caiga en esa tierra buena, producente, que da fruto al 100 por 1, en el nombre poderoso de Jesús. Dios me les bendiga, amados hermanos de las redes sociales. Me despido de ustedes y nos vemos en el próximo servicio a las 6 de la tarde. Bendiciones. Hasta luego. Aquí en el 1126 Southwest 19. Están invitados todos. 7301 es el código postal. Dios me les bendiga. La iglesia Jesús el Rey de Gloria les manda un saludo. Bye. Hasta la siguiente.